abajo, dijo, y luego abrí el segundo y miré que ya estaba luz. Bienvenidos a todos ustedes hoy en esta mañana. Tenemos entre nosotros a varios visitantes y también le queremos la bienvenida. Tenemos a los padres de nuestra hermana Esther, suegros de nuestro hermano Víctor. Bienvenidos aquí a la congregación de Edinburgh, Iglesia de Cristo. Esperamos de que pasen un buen tiempo aquí con sus familiares y cuando regresen allá a su ranchito, ¿verdad? De abajo, dijeron. Sí. Manden saludos de parte de la congregación de aquí de Edinburgh. También tenemos aquí a los hermanos, ¿es su hermana o su hermano, hermana Eva? Hermana y su esposo, ¿verdad? Bienvenidos también de parte de la congregación de aquí de Edinburgh. Estamos contentos por su presencia y esperamos que cuando regresen a su casita, ¿verdad? También lleven saludos de esta congregación. ¿Ok? Gócense con el tiempo que van a pasar aquí con sus familiares, que el Señor les bendiga y les guarde. Y pues gracias también que ya tenemos a nuestra hermana Adelina aquí con nosotros, hermana, gracias. El Señor nos ha contestado sus oraciones, bueno, nuestras oraciones, ¿verdad? Y sus oraciones nos ha contestado. Y gracias que ya se encuentra aquí entre nosotros. Pero todavía se encuentra un poquito delicada, ¿verdad? De salud. Como que todavía, ¿qué me da, verdad? Pero ahí la lleva la hermana. Gracias a todos ustedes por su presencia en esta mañana. Estamos contentos porque nos están acompañando. Como pueden ver, hay varios hermanos que seguramente andan fuera de la ciudad. Yo sé dos de ellos, ¿verdad? El hermano Arnoldo, bueno, es Garza, ¿verdad? Su apellido Garza, Arnoldo Garza. Anda por México visitando a sus parientes. Y los hermanos Hernández, José Luis, y su familia andan en la ciudad Victoria, gozándose en estos momentos de un tiempo de descanso según ellos. Dice que él trabaja mucho, insinuando, ¿verdad?, que nosotros no trabajamos. Si me estás escuchando, José Luis, estoy jugando, brother, ¿ok? Bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo por medio de Facebook hoy en esta mañana. Estamos contentos por su presencia, por medio de la sintonación, por medio de Facebook. Queremos decirle que son bienvenidos para que vengan y nos visiten aquí en nuestro edificio. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Y claro que estos son para todos ustedes quienes viven cerca. Queremos conocerles, queremos que venga y se goce con el compañerismo, la comunión entre nosotros cada domingo por la mañana a las 9:30 de la mañana y por la tarde a las 6 y también los miércoles a las 7 de la tarde. Para todos ustedes quienes se encuentran un poco retirados en diferentes lugares, gracias por su sintonación y les rogamos que sigan orando por esta congregación y cuando anden por acá, le invitamos para que venga y también nos visite. Si tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha escuchado, a lo que habrá de escuchar, en la pantalla se le van a aparecer varias maneras en cómo se puede poner en contacto con nosotros. Claro, tiene su Facebook, correo electrónico y también tenemos el número telefónico que puede llamar mientras estemos aquí en el edificio. Y hay hermanos que contestarán el teléfono, tomarán su pregunta y habrán también de darle una respuesta bíblica a esa pregunta. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado estudiando los domingos por la mañana. Y esto es concerniente a los atributos de Jesucristo. Y claro que estamos hablando de los atributos divinos porque ya vimos la naturaleza humana de Jesucristo, ¿verdad? Solo que estamos viendo los atributos divinos de Jesucristo. Y hoy en esta ocasión vamos a ver su omnipotencia. Sabemos bien que Jehová Dios es omnipotente. Hay varios versículos en el Antiguo Testamento que nos enseña sobre la omnipotencia de Jehová.
Cuando usted lee el Salmo 139, la primera parte del Salmo 139, se va a dar cuenta que ahí empieza hablando sobre la omnipotencia de Jehová. Pero en esta mañana nos interesa estudiar sobre la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo. Y deje de volver a recalcar en por qué estamos estudiando los atributos divinos de Jesucristo. Porque hoy en día existe gran confusión concerniente a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Algunos enseñan abiertamente que Jesucristo no es Dios y que algunos enseñan que Jesucristo simplemente fue un ser humano que se dio a conocer como Dios, pero que realmente no fue Dios. Esto fue el problema de los judíos, ¿recuerdan? Por eso los judíos finalmente lo llevaron a la cruz, lo crucificaron. Bueno, los romanos lo crucificaron, pero los judíos tuvieron el voto en llegar a ese punto. Y miramos nosotros que Jesucristo varias veces se presentó ante su gente. Dice que a los suyos vino, pero los suyos le rechazaron. Juan capítulo 1 nos habla de eso. Y por lo tanto, varias ocasiones Jesucristo se presentó ante ellos como el Mesías, el Salvador, el ungido, y aquel el cual era en aquel tiempo y es el Hijo de Dios. Y miramos nosotros que claramente los judíos le rechazaron. Un texto clásico es Juan capítulo 5 y versículo 18. Y claro, ¿verdad? Que todos los últimos capítulos de los evangelios sinópticos habla concerniente a la manera en cómo los judíos gritaban, crucifícale, crucifícale. Dando a entender, ¿verdad?, que Jesús debería de ser puesto a muerte porque él hablaba blasfemias según los judíos. Pero Jesús vino a hablar la verdad. Juan capítulo 1, versículo 17, dice que Jesucristo trajo la gracia y la verdad de Dios. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios y Él posee el atributo de omnipotencia. Vamos primeramente a empezar con algunas definiciones o definición, ¿verdad?, concerniente a algunas palabras. Por ejemplo, la palabra omni. Esta palabra viene del lenguaje latín y simplemente quiere decir todo. Todo. Y claro, ¿verdad? La palabra, son dos palabras, omni quiere decir todo y potencia. ¿Ok? Solo que Jesucristo es aquel quien tiene toda potencia. Pero otra vez llegamos a un punto crítico, ¿verdad? Y claro, ¿verdad?, a preguntas de aquellos quienes ignoran ciertas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera pregunta es, ¿cómo puede ser un ser humano omnipotente? ¿Cómo puede ser un ser humano omnipotente? Y claro que ellos se están refiriendo únicamente, ¿verdad?, a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo fue un ser omnipotente. Y esto es otra vez el dilema en el cual los judíos se encontraban. ¿Cómo puede ser un ser humano omnipotente cuando lo estamos viendo? ¿Que no es hijo de José y María, el carpintero? ¿Que no es él hermano, y luego comienza a nombrar los hermanos de Jesucristo? Mateo capítulo 13, versículo 55. Ellos no pueden comprender. No pueden comprender. Pero recuerde que vamos a poner la pregunta. ¿Cómo puede Jesucristo ser omnipotente? Pero recuerden que Jesucristo, hermanos, siendo Dios, se vino a convertir a un siervo de los hombres. Esto lo enseña Filipenses capítulo 2, versículo 5, me parece que al 7. Dice que vino a convertirse a un siervo. Otra vez la pregunta,
¿Cuándo vino Jesucristo a dejar sus atributos divinos? Jesucristo nunca dejó sus atributos divinos, sino que Él siendo Dios, Él pudo disciplinar, dominar al punto de no demostrar esto, ¿verdad?, concerniente a su parte humana. Y recuerde que hablamos un poquito de esto la semana pasada. Por eso es que es muy difícil explicarlo. Incluso al tratar de explicarlo en esta mañana, yo sé bien que en vez de encontrar solución a la pregunta, en ocasiones nos profundizamos mucho más en la confusión nuestra, en tratar de explicar que Jesucristo es Dios. Pero Filipenses claramente lo demuestra, que Él se convirtió a un ser humano. Y por lo tanto miramos nosotros que Jesucristo, en este punto, Él poseía toda potencia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque miren, cuando llegamos a Mateo, capítulo 9 y versículo 6, considere pues lo que dice Jesucristo. Y claro que hay varios versículos que podemos usar, pero vamos a usar este. Mateo capítulo 9 y versículo 6, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora, ¿qué quiere decir ese versículo? Para que entendáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder, tiene todo poder. Y en este caso, ¿verdad? ¿Era para qué? Para perdonar pecados. Usted tiene que leer el contexto aquí, ¿verdad? Dice aquí, Jesús sana a un paralítico. Y note lo que dice, ¿verdad? El contexto. La manera en que Jesucristo está demostrándose a sí mismo, la confusión que está causando en la gente o en la audiencia que está presente. Pero Jesucristo dice, el Hijo de Dios tiene potestad. Y esto simplemente para que miremos, vino a este mundo como un ser humano, pero Él tenía los atributos divinos en sí mismo. Y lo demostró aquí en perdonar los pecados de este paralítico. Y también lo demostró en sanar a este paralítico. Y ahorita vemos un poquito más sobre esto, ¿verdad? Que Jesucristo tiene el poder para manipular la naturaleza. Hoy en día nosotros hablamos, bueno, cuando algo ocurre, ¿verdad? Dicen, bueno, fue un milagro. Pero realmente sabemos lo que estamos diciendo, hermanos, cuando se dice eso. ¿Qué es lo que es un milagro? Vamos a definir esta palabra para que entendamos la definición de un milagro, para que estemos en la misma página. Algo extraordinario que no se mira normalmente. Ok. Algo extraordinario más allá. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué es un milagro? ¿Cómo define usted un milagro? Un milagro es algo en contra de la naturaleza, hermanos. Por ejemplo, si yo tengo este lapicero aquí, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? Y lo dejo ahí y se queda aquí colgando en el aire, eso es un milagro. Porque estoy obrando en contra de la naturaleza. La naturaleza, ¿verdad? Es de que si lo suelto se va a caer. ¿Verdad? Y miren cómo cayó. ¿Verdad? Ese es un milagro. No se crean, no es milagro, bro. Pero es en contra de la naturaleza. Lo dejo ir, ¿verdad? Y se queda suspendido en el aire. Ese es un milagro. Un milagro son obras en contra de la naturaleza. Nadie posee este don. En el Antiguo Testamento miramos milagros y miramos en cómo se llevaron a cabo. Moisés, miramos que hubo varios milagros cuando la época de Moisés. Cuando se partió el Mar Rojo, ¿verdad? ¿Fue un milagro? Sí, fue un milagro. Pero noten quién lo hizo, Jehová Dios. Usó a Moisés. Pero él partió el agua, fue un milagro. Esos son milagros en contra de la naturaleza. Dios es el único que tiene ese poder. Pero desde el principio,
Dios ha establecido leyes. Cuando usted lee el primer capítulo de Génesis, ahí están las leyes de la naturaleza, las 4 leyes de la naturaleza incluidas, que Dios pone en efecto para que se desarrolle. En el libro de Génesis miramos nosotros que todo se estableció por Dios y ahora solamente se está desarrollando. Pero el único que tiene poder para ir en contra de esas leyes es Dios, el que las puso. El ser humano no tiene poder sobre ello, a no ser que Dios le dé poder al ser humano, como miramos nosotros en el Nuevo Testamento, que se le dio poder por medio del Espíritu Santo para en momentos actuar en contra de las leyes naturales. Pero es Dios el que lo está haciendo por medio de un ser humano. Solo que un milagro son situaciones que se vienen a conducir, que vienen a establecerse en contra de las leyes humanas. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿fue un milagro? Sí. Porque las leyes naturales es de que el hombre viva solamente ciertos años aquí en la tierra. Y luego que el cuerpo se vaya al polvo, que el espíritu se vaya a Dios y el alma se va al Hades. Esas son las leyes que Dios ha establecido. Pero cuando uno viene a obrar en contra de esas leyes, entonces ya tiene poder en contra de la naturaleza. Jesucristo lo hizo cuando resucitó a aquel hijo de aquella viuda de Naín, ¿recuerdan? En Lucas capítulo 7. Y ahí la palabra dice que Jesús cuando habló hizo incorporar. ¿Qué significa la palabra incorporar? Volver a poner en lugar varias cosas, ¿verdad? Es cuando se viene a incorporar. Y Jesús tuvo ese poder. Solo que miramos nosotros que Jesús tiene el poder para hacer eso. Lo vemos aquí en Mateo capítulo 9, pero también lo vemos en Mateo capítulo 14, versículo del 26, parece que al 30 o 32, no recuerdo. Aquí Jesús venía caminando sobre el agua, ¿recuerdan? Y sus discípulos se espantaron. Ellos miraron a Jesucristo. Pedro le dice, bueno, si eres tú, deja que yo también camine sobre el agua. Y Pedro caminó, ¿verdad? Solo que ahí Jesús vino él a obrar en contra de la naturaleza. Y luego miramos nosotros, ¿verdad?, que después de esto, Pedro comenzó a dudar y comenzó a hundirse, ¿verdad? Pero ya el último versículo dice que Jesús vino a calmar, ¿qué? El mar. Eso es obrar en contra de los vientos. En aquel tiempo había cerros, ¿verdad? No cerros de la silla, sino que había cerros, ¿verdad? Y el aire venía y venteaba sobre el mar de Galilea y causaba, ¿verdad?, tormentas. Y Jesús vino a calmar todo eso. Solo que entonces miramos nosotros que Jesucristo entonces es omnipotente. Es humano, pero también es omnipotente. Es uno que tenía el poder para perdonar pecados, uno que tenía el poder para sanar, uno que tenía el poder para hablarle a la naturaleza y controlarla, dominarla, cambiar a la naturaleza. Y menciono estos textos, hermano, porque vamos al texto principal, que es Mateo, capítulo 28, versículo 18, ¿verdad? Y aquí el texto dice, toda potestad me es dada. Toda potestad en los cielos y en la tierra me es dada. Y aquí es en donde mucha gente dice, bueno, ven, se la dio. ¿Quién se la dio? Comienzan las preguntas. ¿Quién se la dio? ¿Cuándo se la dio? Y ya tenemos que contestar estas preguntitas. Pero para poder comprender el texto 18, hermano, tenemos que leer todo el contexto. El contexto es el siguiente. Jesucristo aquí se encuentra con sus discípulos. Noten cuidadosamente el exégesis de estos textos, ¿verdad? Jesús aquí se encuentra con sus discípulos. Y cuando usted lee los últimos capítulos, otra vez, de los libros sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, ¿qué es lo que vemos concerniente a sus discípulos? Duda. Algunos de ellos se alejaron de Jesucristo. ¿Recuerdan los textos?
se alejaron de Jesucristo. Comenzó a sembrarse la duda en la mente de sus discípulos porque Jesucristo fue crucificado. Y me imagino yo que las preguntas, si las preguntas que estaban corriendo por la mente de sus discípulos es, bueno, nosotros anduvimos con él y siempre nos anduvo diciendo que él era hijo de Dios y que él era Dios. Y si él es Dios, entonces, ¿por qué fue a la cruz? ¿Por qué murió? Porque claramente murió. Y recuerden que sus discípulos, hermanos, no entendían muy bien las cosas. Aun cuando Jesucristo fue resucitado y que Jesucristo ya les había enseñado sobre el reino de Dios, Hechos capítulo 1, versículo 3, dice uno de sus discípulos, ¿restaurarás ahora el reino de Dios? O sea que it didn't compute. Jesucristo no vino a establecer un reino físico, un reino terrenal. El reino de Jesucristo iba a ser un reino espiritual. Claro que iba a haber lo terrenal, la iglesia, ¿verdad? Pero cuando Pablo habla sobre el reino, Efesios capítulo 1 y 2, usa la frase lugares celestiales. Bueno, entonces, en los lugares celestiales, ¿a qué se refiere? Se refiere a la iglesia terrenal, local, la universal y también la local, pero también está en el cielo. Es decir, Jesucristo es la cabeza de todo esto. Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21 lo explica. Y es lo que Pablo está explicando ahí en Efesios. Pero el punto es esto, que los discípulos estaban en duda. Y se les aparece, esta aparición aquí, ¿verdad? Es durante los 40 días cuando Jesucristo viene a resucitar. Y cuando Jesucristo les dice, note lo que les dice en el versículo 19 y 20. Por tanto, ir a todas las naciones, versículo 19. Por tanto, ir a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, como yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin de este siglo. Aquí tienen a un grupo de discípulos de Jesucristo con confusión, están en duda. Y luego para que Jesucristo venga a mandarlos y dándoles orden, por eso Jesucristo en el versículo 18 dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él estableció que Él es la autoridad, Él es Dios. Por lo tanto, con esta autoridad que tengo, yo los mando a ustedes. Yo los he escogido a ustedes. Este es el concepto y este es el contenido textual del texto. Entonces, no estamos nosotros aquí viendo, ¿verdad?, que Jesucristo perdió su autoridad y que luego el Padre se la volvió a dar. No estamos hablando nada de eso. La gente que quiere confundirnos y la gente que quiere atraparlos, ¿verdad?, en todo esto, tienen estas preguntas. Pero por eso usamos estos versículos para que miremos que mientras Jesucristo anduvo en la tierra, Él tenía poder, Él es Dios. Esto no se le quitó, sino que Él demostró varias ocasiones todo esto. Solo que cuando el versículo 18 del capítulo 28 de Mateo dice esto, entonces esto no puede contradecir esto. Es ilógico que esto venga a contradecir esto. Por eso miramos que aquí entonces se refiere al contenido, al contexto, y el contexto es que los discípulos estaban en duda. Y Jesucristo les quería enseñar de que Él es el mismo. No hay nada que ha cambiado. Entonces miramos nosotros que Jesucristo es el Señor de todo. Y esto lo escribe Lucas en el libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 30. No es 26, yo creo, déjenme ver. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10 y versículo 26. No es el 36. Noten lo que dice Hechos 10, 36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y noten lo que dice, este es Señor de todos. Este es el Señor de todos.
Jesucristo es el omnipotente, es el Señor de todos. Es decir, esto va concuerdo, ¿verdad? Hechos 10, 36, con esto. Toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. En los cielos, refiriéndose ¿a quién? A los ángeles. Y noten lo que dice Efesios capítulo 1 y versículo 20. Aquí el apóstol Pablo ahora está escribiendo. En Efesios capítulo 1 versículo 20 dice la palabra de Dios, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo dice, Jesucristo es Señor ¿de quién? De los ángeles, de todo. En otras palabras, esto aquí incluye, vamos a poner así, ¿verdad? Cielo y tierra. ¿Ok? Solo que Él es omnipotente o el todopoderoso sobre todo esto. Y esto presenta un cuadro mucho más, hermano. Por ejemplo, miramos nosotros que ahora Jesucristo ejecuta, ¿verdad?, su estado de mediador. Esto es a la diestra del Padre. ¿Ok? A la diestra del Padre. Es un mediador de la iglesia, la cual se encuentra aquí en la tierra. ¿Ok? Ahora, si acaso los pecadores vienen a entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y aceptan lo que Él hace, entonces ya Él se convierte en un mediador de ellos, pero es un mediador. Y luego después de esto, ¿verdad? Él va a ser un juez. Esto lo tiene 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Y esto, pues hay varios textos, ¿verdad? Empezamos primeramente con Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Y luego también tenemos Romanos, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y luego tenemos Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 11 me parece que al 15. Todo esto habla de juez. Solo que este es Jesucristo. Noten la autoridad que tiene Cristo. Cristo es aquel el cual viene a interceder, es un mediador por la gente que está en el mundo. Porque recuerden, ¿verdad?, que entre Jesucristo y el ser humano, ¿verdad?, está el Padre Celestial. Y para poder tener comunión con el Padre Celestial, ¿qué se necesita? Un estado perfecto, hermanos. Porque en Él no hay tinieblas. En Él no hay pecado. Pero el ser humano no puede lograr este estado mientras que estamos, ¿dónde? En el mundo. ¿Es usted perfecto en el sentido de que no ha cometido ningún pecado? ¿Es perfecto en todo? Entonces necesitamos a un mediador. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Necesitamos un mediador. Y el Padre está mirando, ¿verdad?, la sangre de Jesucristo. Ya no mira al pecador, sino que ahora mira la sangre de Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros, es nuestro mediador. Y entonces cuando ya se termine todo esto y entremos aquí en el juicio, ¿verdad? Juicio, entonces seremos ¿qué? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 3. Dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él, ¿quién es Él?, se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Solo que entonces miramos nosotros que aquí el apóstol Juan está hablando concerniente a todo este proceso. Pero lo digo, ¿verdad? Para que yo sé que me desvío un poquito aquí, pero para que entendamos todo este proceso de nuestro Señor Jesucristo, que es omnipotente, el Todopoderoso. Ahora, en la tierra, note lo que dice 1 Timoteo. Parece que es 6:17. 1 Timoteo 6:17, note lo que dice. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 17. Dice, versículo 17. No es el que andaba buscando. Donde dice que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de todo. Dice a los ricos, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, ahí está, y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya si no lo encontré, me iba a ir a otro texto, porque en Apocalipsis 19 también habla, ¿verdad? Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19 también habla sobre estos puntos. Sí. Sí, estaba pensando en Apocalipsis 11, 17, es 6, 15, Timoteo. Apocalipsis 11, 17 dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios, noten, todopoderoso, ahí está la palabra omnipotente, el cual eres y eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y muchos, ¿verdad? Este libro de aquí, Apocalipsis, que hemos estado estudiando dentro de unos meses, nos enseña aquí, bueno, automáticamente aquellos que enseñan este libro dicen, bueno, aquí se está refiriendo a Jehová Dios. Jehová Dios no vino, no murió y no se fue resucitado. Está hablando de Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 es el mismo texto que viene a corresponder con eso. Pero el punto que quiero apuntar, ¿verdad? Aquí es 15 y es Apocalipsis 11, 17. Es que Jesucristo tiene todo poder en la tierra. Y noten lo que dice concerniente a Jehová Dios en Daniel capítulo 2. Es la misma descripción. Pero esta gente no entiende y no acepta porque son guiados por su ceguez. Daniel capítulo 2 y versículo 21 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Daniel capítulo 2 y versículo 21 dice, Él, aquí Él es Jehová Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto está hablando de Jehová Dios. Y claro que aquí en el Nuevo Testamento está hablando de Jesucristo, solo que es de la misma esencia, tiene los mismos atributos, solo que Jesucristo es omnipotente. ¿Ok? Y hay varios textos donde habla de Jesucristo, Apocalipsis 4:8, Apocalipsis capítulo 19, varios textos, pero creo yo que estos son suficientes, ¿verdad?, para comprobar y establecer que Jesucristo es omnipotente. Pregunta o comentario, hermanos. Wow. Cuando los discípulos que le vieron que lo habían entregado y crucificado y pues se apartaron, ¿verdad? Porque ahí en Lucas, por todo el libro de Lucas 24, en el camino de Maús, ¿verdad? Ahí habla de todo esto. Y dice en el 21, dice, pero nosotros esperamos que
Y lea el 45, hermano. Mira lo que dice el versículo 45. Dijo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y él les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros los testigos. ¿Quién tiene el poder para abrir el entendimiento nuestro? Es la palabra, ¿verdad? Es la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. Es la palabra de Dios. Pero la palabra de la cual se está refiriendo ahí, ¿verdad? Es la palabra de ¿quién? De Cristo. Recuerden que Cristo es el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la acción de Dios. La palabra que se usa ahí en el lenguaje griego es la palabra logos. Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces miramos nosotros que Jesucristo tiene poder con su palabra para abrir el entendimiento del ser humano. Y únicamente Dios es el que tiene ese poder. Por eso que cuando hablamos la palabra de Dios, esperamos que la palabra de Dios se venga a sembrar en la mente de nosotros y que esa palabra venga a germinar y venga a dar entendimiento. El apóstol Pablo lo pone de esta manera, para que la palabra nos venga a iluminar nuestro hombre interior. La palabra es como una lámpara que entra a nuestra mente y comienza a luzar toda nuestra mente para que podamos pensar claramente. ¿Cómo se dio eso? Salmo 119, versículo 130 dice que la palabra al entrar alumbra. Salmo 105, versículo que es 105, versículo que 20, dice que la palabra es ¿qué? Es luz, ¿verdad? Es luz, es la cual aluza nuestro camino. Solo que entonces, cuando el pecado entra en mi ser, hermanos, según Efesios 4:17, viene a entenebrecer nuestro entendimiento. Nos viene a retardar nuestra manera de pensar. No pensamos bien, no pensamos lógicamente y la palabra nos viene a ayudar para que lleguemos a ese punto. Para que pueda entrar la palabra en nuestra mente y podamos llegar a pensar lógicamente. Los falsos maestros que andan enseñando y predicando en este mundo están retardando nuestra mente o la mente de aquellos que le escuchan. Por eso dice, ciego, guía de ciego. Mateo capítulo 15. Ciego, guía de ciego. Y ambos van a caer en el hoyo. Pero la palabra es luz. Y esta palabra es la cual viene a dar entendimiento. Por eso es que cuando me paro yo aquí enfrente, ¿verdad? Les quiero enseñar textos para que lo lean y para que esos textos, ¿verdad?, vengan a iluminar su mente. Y no para que en el punto digo, bueno, el hermano Rodríguez dijo, yo no digo nada. Es la Biblia quien dice lo que dice. Yo solamente estoy repitiendo lo que la palabra del Señor nos enseña para que así podamos llegar a un entendimiento pleno. Dice Juan capítulo 8, ¿conoceréis qué? La verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? Da libertad. Entonces, este texto quiere decir varias cosas. Número 1, que la palabra entra en nuestra mente. Número 2, que nosotros somos esclavos de algo. Porque para que haya libertad quiere decir que hay esclavitud. ¿Que no es así? Entonces la palabra entra para darnos libertad de una esclavitud. Mi pregunta es, ¿a cuál esclavitud está hablando la Biblia? Regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. La esclavitud es la ignorancia de las cosas de Dios. Cuando uno está ignorante de la palabra del Señor, todo lo cree. Todo lo cree. Aunque sea opinión del hombre, todo lo va a creer. Porque no hay ningún estándar, ¿verdad? Una norma que pueda medir la verdad o llegar a una conclusión correcta. Por eso es que, sí, tiene razón, sí, tiene razón. Pero cuando uno está firme en la palabra, escucha, no. Dice, escudriñar lo que, todo, y retener qué, lo bueno. Pero ¿cómo se mide eso?
¿Cómo se mide algo que es bueno y no es bueno? Tiene que haber una balanza, tiene que haber un estándar. Y el estándar es la palabra de Dios. Hermano Epi. Regresando un poquito a los milagros, hermano, dice Marcos 16, 19, 20, hablando de la palabra, que los milagros fueron para confirmar la palabra. Cuando muere el último apóstol, cesan los milagros. Y eso lo podemos ver en Marcos 16, 20, dice, ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra por las señales que le seguían. Así es. Señales y milagros. Ya se sabe. Y así, hermano, nosotros todos los cristianos debemos decir, así dice Dios. Así dice el Señor. No, así dice el hermano Rodríguez, no así dice mi predicador, no así dice mi anciano, así dice mi esposa, así dice mi esposo. No. Así dice Dios. Punto. Y claro, ¿verdad? Cuando una persona comienza a argumentar en contra de las palabras de Dios, entonces el Señor simplemente les dice, dura cosa te debe dar cosas contra el aguijón. Oye, ¿cómo le vas a dar contra una punta? Contra la verdad. ¿Cómo vas a poder contra la verdad? No puedes. Al rato llega la persona como mi tío. Poncho, lo leo, pero no lo creo. Le dije, pues ya ahí está el problema, le dije. Ahí está el problema, tío. Vamos a acostarnos ya es muy de mañana. El tiempo se me terminó. Gracias por su tiempo. Vamos a tomar un receso y luego así nos preparamos para nuestro culto en esta mañana.